¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Basta recorrer las ciudades mexicanas, casi de cualquier tamaño, para darnos cuenta que somos una sociedad que con enorme facilidad abandona a sus poblaciones a la calle. Y no hablo, como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo, de las poblaciones adultas. Tenemos una enorme cantidad de poblaciones infantiles, callejeras, viviendo en el metro, en una coladera, en una esquina, en un puente. Y bueno, pasamos frente a ellas casi como uno mira el puente, el semáforo, cualquier mueble urbano, en lugar de ver ahí sujetos, personas, que tienen derechos según la Constitución, pero que también son semejantes. Si midiésemos la civilización mexicana a partir del abandono de nuestras poblaciones callejeras, diríamos que en materia civilizatoria seguimos en la época de la colonia, donde las políticas hacia esa población tienen más que ver con la caridad, perdón que lo diga así, la buena onda, el lavado de las culpas, que un trabajo sistemático y recíproco para construir comunidad. Hoy hablaremos de las poblaciones callejeras, en particular de las niñas y los niños. Comenzamos con una entrevista a partir de una experiencia de un muchacho que logró salir adelante y luego seguimos con quienes se han invertido su vida en las organizaciones y en los trabajos que merecerían ser revisados con atención para transformar el paradigma del Estado mexicano hacia las poblaciones callejeras. Comenzamos. Yo tenía 6 años cuando mi papá falleció, ¿no?, de una sobredosis de droga. Entonces me llevaron al Hospicio Cabaña. Yo soy originario de Zapopan, Jalisco. Me sacó un medio tío, ¿no?, como había dinero de por medio, que ese medio tío abusó de mí, ¿no?, sexualmente, y me maltrataba y todo eso. Me salí cuando yo tenía 12 años. Ahorita tengo 20. Ya llevo un rato en la calle, ¿no? Yo quiero salir adelante, no quiero ser igual que mi papá, no es por juzgarlo, en paz descanse, no, ya él ya murió, no, pero no quiero ser igual que él, no, morirme en las drogas, dejar una familia, no, tengo una hermanita que no conozco, no, a mi mamá yo no la conozco y me duele un montón. Abrimos nuestra conversación para conversar sobre el abandono social, sobre los niños, niñas en situación de calle, con una conversación con Eduardo Pineda. Él es estudiante de la carrera de Historia y bueno, hace su vida desde muy joven, desde yo diría muy niño, como un individuo independiente que enfrentó situación de calle y que después de un largo recorrido hoy anuncia una personalidad exitosa, pero voy a dejar que sea la conversación contigo, Eduardo, la que nos cuente tu propia biografía. Te doy la bienvenida especial, me da mucho gusto tenerte aquí. No, pues muchas gracias por la invitación. Ya no sé que estás estudiando Historia y ahora regresamos a cómo llegaste a la universidad, pero necesito echar las manecillas del reloj hacia atrás y un poco que nos cuentes cómo llegaste a la Ciudad de México y a qué edad llegaste a la Ciudad de México. Pues soy de la ciudad de Puebla y De Mero Puebla. Yo nací en Mero Puebla, pero vivía en la ciudad de Atlisco, y pues ahí vivía con mi papá, que se había vuelto a casar, vivíamos en un rancho, pues muy, muy bonito, pues la naturaleza, y de repente ¿Tu madre? pues se separaron en algún momento. ¿Y te quedaste con tu papá? Y yo me fui con mi papá, así es. Y pues estuve con mi papá, pero pues las cosas como que no empezaron a congeniar como con su esposa, por así decirlo. Tú eres el hijo mayor de su primer matrimonio. Pues yo me quedé con él, tengo otros hermanos, pero se quedaron con mi mamá, por así decirlo. ¿Y cómo tomas la decisión? A ver, ¿qué te hizo llegar a la Ciudad de México? ¿Por qué un día dices, me voy de Atlisco?
Pues no sé si lo piensas. Yo creo que en parte buscaba la libertad, como que y que no sabía dónde estaba, pero sabía que tenía que buscar algo diferente de ese momento en el que me sentía como que no estaba yo en el momento, en el lugar donde debía de estar, que quería estudiar, cosa que no estaba haciendo, por ejemplo, como que desde pequeño me había llamado la atención ese, pues, ¿Te peleaste con tu papá? se podría decir que no me peleé con él, solo no había comunicación incluso, no había, sí, comunicación con él. ¿Te subiste en autobús y te fuiste? Pues sí, ¿O llegué a un la... aventón, o? De ahí, pues me fui caminando creo que toda la carretera hasta, hasta la ciudad de Puebla. ¿Desde Atisco hasta Puebla? Sí, ¿Pero creo que cuántos sí. kilómetros serán esos? ¿Unos 40? No sé, yo creo que fue algo. ¿Tenías que 13? 13 años. Camina y camina y camina, llegaste hasta Puebla y Pues de ahí ya... con dinero, ¿traías algo de dinero en la bolsa? Sí, supongo que traía, no sé, pues lo suficiente para el camión, yo creo. Y de repente dije, pues creo que quiero ir a la Ciudad de México o algo así. ¿Habías alguna vez visitado la Ciudad de México? En realidad es mucho lo que se habla de la Ciudad de México en provincia, ¿no? Como, pues sí que ahí vive los riesgos más grandes para ese momento, ¿no? Los riesgos más grandes del país, por así decirlo, pero en realidad aquí está todo. Y entonces como esa grandiosidad y majestuosidad de la ciudad, pues por las universidades, las bibliotecas y la diversión aparte, Te llamaban la me atención. llamaban. Llegas a la Capo, te subes al autobús Sí, y llegas a la Tapo, ¿no? Ese Llego es el a la recorrido. Tapo. Y a ver, la Tapo, ¿cómo era la Tapo? pues era muy grande. Es inmensa. Y entonces fue así como, bueno, ¿y ahora qué? Y pues, creo que dormí ahí esa noche. Fue así como, pues, ¿En no, dónde? En un pasillo, ¿no? pues en las salas de espera, que son muy cómodas algunas, pues ahí hay que quedarse hasta que, ¿Te alcanzaba todavía para cenar ese día? probablemente, sí. ¿Y qué se, a ver, cuál era la idea al día siguiente? No había idea, es como algo que está dentro de ti, como una inercia a buscar. Yo creo que siempre buscamos como mejorar. Y entonces sabía que algo bueno iba a haber al otro día. ¿Qué sigue? El día siguiente, la primera noche en la Tapo, la segunda. Pues yo creo que tendría el dinero suficiente como para ir a visitar el Zócalo, el Ángel. Nunca lo habías visto. No, pues la televisión. A ver, dame, comparte tus recuerdos. ¿Cómo fue eso? Pues, no sé, siento Eras que muy fue como, chiquito, pues. como cuando Lutero llega a Roma y ve así como, pues toda la grandiosidad de la ciudad, y ver, pues sí quedas muy impresionado y dices, y no piensas en lo que sigue, ni siquiera piensas en comer, por así decirlo. Piensas en visitar los lugares, en tragarte a la ciudad, cuando en realidad es la ciudad la que te traga a ti, porque tú eres como, pues minúsculo en ese momento. ¿Qué pasa en esas noches? No tienes dónde bañarte, no tienes que comer. Pues buscas trabajo, ¿no? Primero Ajá. como pues se va a acabar el dinero, hay que ver qué va a haber. Y busco en el Zócalo, empecé a, pues sí, decir como, ¿dónde oiga, ¿dónde puedo conseguir trabajo? Vas, buscas un lugar, no, aquí no, y así. Y hasta que consigo en un lugar, creo que, no sé qué vendían, sábanas o algo así. Y ya me dan trabajo. Me dice, pues nada, te vamos a dar de comer. No te vamos a dar sueldo. Pues dije, pues está bien, ¿no? Pues por lo menos voy a comer. Una cama a cambio de Sí, exacto. trabajo. Y ya, ahí estuve. ¿Entraste en contacto con otros muchachos? Sí empecé a conocer a... ¿Pero de calle? ¿O los que claro. estaban viviendo en el Zócalo? Sí, algunos que estaban ahí, pues que se quedaban por ahí, entonces pues ya empiezas a ser amigos y ya empiezas a conocer. ¿Es un riesgo ahí muy rápido empezar a consumir algún tipo de droga? ¿Es un riesgo Sí, ahí empezar a caer rápidamente, en rollos pues. de violencia? ¿Te pasó enfrente la droga, la violencia, el Pues, abuso? Realmente todo está ahí, o sea, y Y eso sí también era nuevo para ti. Claro, todo era nuevo para mí y de pasar el frío y que con la droga te cueste menos frío, pues y lo pruebas y dices, pues hay que intentarlo, ¿qué se siente? Como la curiosidad. Cuéntame un personaje que hayas conocido en ese momento que fuese importante, algún muchacho, una chica que traigas en tu cabeza como... Pues hubo uno que yo me acuerdo que se iba a trabajar, que a lavar vidrios, y él diario, y él llegaba en la noche y así como a todos como nos compartía ¿Dinero o comida? no, o droga? comida. Comida. Sí, entonces como esa parte fraternal de que todos se apoyan con todos, es así como, bueno, yo te comparto porque tienes la misma situación que yo, ¿no? ¿Y era en el albergue o en alguna de las coladeras o dónde les Pues compartían? era yo me acuerdo que eran las escaleras de la entrada al metro. Y dices que
Pruebas la droga un poco porque te quita el frío, te quita el hambre. Te quita el hambre. ¿Pero qué? ¿Cemento? ¿Qué fue lo que te dieron a probar? ¿Marihuana? Marihuana también. Era fácil conseguir. Pues sí, realmente, pues sí, todos tienen y es como... Ah. Ahora, ¿hiciste pareja ahí? ¿Hiciste amigos? Pues haces amigos, logras empatizar con todos los que están ahí y pues sí, rápidamente te llevas muy bien con todos. Y es como, y como te decía, te proteges entre todos y entonces es como, pues uno depende del otro, por así decirlo. Promedio de edad de un muchacho que vive en la calle es de 25 años. ¿Tú empezaste a ver que si seguías en eso la vida podía ser muy corta? ¿Se te ocurrió? Se te pasa, ves a chicos que realmente pues que no están en tus mismas condiciones, que ya llevan muchos años ahí. Ajá. Y te das cuenta de que no vas hacia ninguna parte, de que ahí te puedes quedar, pues sí, estático para toda la vida. ¿Qué hace que decidas no seguir por ese rumbo y romper con la vida de calle o seguir por ese rumbo de la vida de calle? Porque te ha de haber tocado ver muchos que ya estaban ahí enfilados. Claro. Tú decidiste no seguir por esos rieles. Pues principalmente la idea de estudiar, como ¿Lo traías en la cabeza? lo traía en la cabeza y pues de que, pues sí, fue eso en realidad. Como la idea de querer estudiar, pues de tener como un lugar mejor, de conocer otras cosas que ahí no ibas a conocer, por así decirlo. ¿Qué metió en tu cabeza esa idea de que estudiar era una buena cosa? No sé. ¿Fuiste bueno en la primaria, en el kinder? ¿Cuándo Sí, fuiste bueno? siempre encontré pues sí, en la lectura, por ejemplo, que había leído pues ya toda la primaria, me quedé como hasta quinto. Había encontrado una forma como de crear una libertad, pero no una libertad como física, sino mental, o sea, como que la educación te hace libre, pero puedes tú estar encarcelado o puedes estar en la calle y en tu mente estás en otra parte, estás imaginando, no sé, Dame una lectura que te haya transmitido esa sensación de libertad. pues Julio Verne, ¿Habías leído ya Verne? sí, ¿Qué de Verne, te acuerdas? había leído al Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, por supuesto. Esa era la que traías. Sí. Estás en eso y de pronto alguien te habla de Casa Alianza. ¿Cómo llega a tu cabeza o a tu experiencia Casa Alianza? Pues me dicen justo en el trabajo donde estaba, se dan cuenta de que yo soy muy pequeño y que estoy trabajando con ellos, y me dicen, oye, hay un lugar donde tú puedes ir y pues ahí vas a estudiar, pues te van a dar de comer y no te van a cobrar, fíjate, o sea, va a ser todo gratis. Dije, pues súper, quiero ir, ¿no? ¿Dónde era eso? ¿En la Colonia Guerrero? ¿Dónde estaba? Sí, estaba justo sobre Reforma. Sobre Reforma. Sí, así es. Tocas la puerta en Casa Alianza y dices, ¿qué Pues, tal? Buenos días. Quiero estudiar, comer y trabajar sin pagar. Casi. Llego, pues sí, ellos me llevan, llegamos, pues era un portón negro, nos abre el policía nos dice. Tus empleadores te llevan. Ajá, Te casen de la mano, te dicen, mira aquí. sí. Y les digo, pues, dice, no, pues mire, venimos, que este muchacho y así. Pues a los 5 minutos yo ya estaba cenando. O sea, realmente fue sorprendente, ¿no? Te supo bien la cena. Sí, no, muy buena. A los 5 minutos ya estaba yo cenando y pues a la media hora durmiendo en una cama, pues muy Te habías caliente. hecho hasta quinto de primaria. Sí. Gracias a Casa Alianza terminas la primaria. Pues a los 15 días yo ya estaba en la primaria Ajá. y pues feliz. ¿A todo esto le hablaste a tu papá? ¿Le dijiste estoy acá o ya no le volviste a No, hablar? no le hablé a mi papá. Ya después, pues no sé, como al mes, Casa Alianza, que tiene un programa de reintegración familiar, pues les llaman, les dicen, miren, Eduardo está aquí, bla, 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 pues para pedirle mis papeles para que yo siga estudiando y así. Y ya mi papá viene después de un tiempo a verme. ¿Y Pues, te ve bien y ya no te pues pide me ve que bien, regreses? me dice que regrese, que todo va a mejorar, por así decirlo. Pero yo estaba feliz aquí, dije, no necesito nada más. Ah. ¿Para qué voy a regresar allá? ¿No? ¿Tus hermanos te buscan? Los vuelvo a ver después, pero pues tienen mi edad ellos. Mi hermana tiene 1 año más que yo, me parece. O sea, ya estás librado a ti mismo, ya eres un adulto, ya lo que te pase depende de ti. Claro. ¿Y lo vives con sufrimiento o te da orgullo estar solo en ese momento? En ese momento en el que ya estoy en Alianza, Sí.
Yo creo que fue lo último que pensé en ese momento. Creo que en ese momento estaba más acompañado que todo lo que había estado en toda mi vida. Es tu Ahí familia entonces. es mi nueva familia, exacto, porque vives con otros chicos que son como tus hermanos y la gente que te cuida son como tus papás. Ujú. Te dicen que tiendas tu cama, te regañan si no lo haces, pero pues vas a la escuela, vas a tu curso de computación, o sea, realmente llevas una rutina pues normal y no ¿Cómo te es- va en la escuela? Pues, pues me fue súper bien, realmente salí muy bien de la primaria y, o sea, Muy bien en la muy secundaria, bien en la secundaria bien en la y prepa. muy bien en la prepa, ¿sí? Y dije que iba a regresar a esto. Y estás en la carrera de historia. Así es, ¿Qué semestre vas? en el cuarto. ¿Qué periodo de la historia es la que más te gusta? Pues la ilustración, siglo XVIII, me gusta muchísimo. ¿Por? Pues la búsqueda, esa búsqueda de la razón, de dejar atrás pues el mito, de ver que pues sí, de que todo lo que conocemos lo podemos conjuntar en lo que se hace con la enciclopedia, que es impresionante, de ser ambicioso y decir que con la razón se puede llegar a ser mejores, la parte del progreso, que creo que lo hago con una analogía con mi vida. O sea, es como de repente después de esos momentos que le llaman de oscuridad de la Edad Media, este, ¿Qué pues sería Atlisco? ¿Sería el metro Zócalo? ¿Sería... ¿Dónde está la oscuridad en tu vida? yo creo que la oscuridad de mi vida estaba, pues sí, en Puebla. Sí. ¿Alguien a quien hayas frecuentado de aquellos tiempos que los hayas vuelto a ver? De aquellas semanas en el Zócalo. Pues sí, a varios. ¿Cuál ha sido su vida? Pues realmente he visto como de todo, ¿no? Desde quien ya está casado, ya pues ya tiene un trabajo, y desde los que siguen en la calle. Si hay alguna pregunta, te ganaste un premio, Bernardo Quintana. ¿Qué es ese premio? Bueno, la presea Bernardo Quintana, la gano después de acabar la prepa. Es Ajá. como un concurso, que se hace anualmente. Y, y entonces, Para jóvenes. para chicos que acaban de terminar la prepa y tiene 5 rubros: liderazgo, valor, servicio, patriotismo. ¿Cuál ganaste? Gané valor. ¿Y eso ha implicado una beca? Y eso implicó una beca, ¿Y justamente. has estado trabajando Y bueno, ya de ahí entró a trabajar a Ingenieros Civiles Asociados, así es. con ICA? Ajá. Haciendo labores de historiador. Pues se podría decir que sí. Eres un rostro de lo que un buen destino bien elegido y bien construido puede mostrar. No sabes qué buen regalo es para Espiral escuchar este testimonio tuyo y que nos permite entrar en materia. ¿Qué es esto del abandono social y cómo tiene muchos rostros y cómo la ilustración y la razón puede poner mejor rostro frente a circunstancias difíciles? Te agradezco muchísimo, muchísimo pues, nos hayas gracias. acompañado. Y bueno, con usted regresamos en un momento, vamos a corte y hablaremos con quienes desde Casa Alianza, justamente, pero niños de la calle, en fin, desde la experiencia cotidiana del abandono y de los rostros que permiten sacar adelante a quienes han vivido esa circunstancia de calle, tienen mucho que decirnos al resto de los mexicanos. Regresamos, quédese con nosotros. Lo más difícil es rifarte por un taco, ¿no? Más que nada, ¿no? Pues pedir a la banda así, a las personas así, regálame una charolear, regálame un varo, un taco acá, sobrevivir en la calle. ¿Por qué? Porque yo de los 5 años he vivido en la calle y has valorado un pan. Desde los 9 años me salí de mi casa, pues, pero nunca imaginé durar tanto tiempo en un solo lugar, ¿sí me entiendes? Sí, me he estado moviendo de un lado para otro, de un lugar para otro. 25. Por mi adicción, pues, se puede decir que mi familia no quiso echarme la mano. Sí, me pegaban todo el resto. Fríos, hambres, maltratos, humillaciones, todo eso, lo que pasa en la calle. Donde quiera va a haber reglas también, ¿sí me entiendes? Adentro y fuera de una casa, y estando también en la calle va a haber reglas. Te aburres de todo, te aburres de todo, te aburres de la calle, te aburres de todo.
pero todo va a ser poco a poco. ¿Quieres cambiar? Sí, ¿Qué te gustaría cambiar más de todo esto? mi adicción y dejar la calle. Estamos de vuelta en Espiral hablando del fenómeno del abandono social, la población callejera, particularmente los niños, las niñas, pero no solamente ellos. Y bueno, ya escuchamos un testimonio de estos que hacen que el espíritu se eleve. Y ahora quiero hablar con quienes se han dedicado su vida justamente a producir cambios, no solamente en una vida, sino en muchas vidas a lo largo de varias generaciones. Les doy la bienvenida y bueno, como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes. Alejandro, comenzamos con usted. Claro que sí, un gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Núñez y yo soy director de programas de Fundación Casa Alianza México. Y Casa Alianza es donde Eduardo Pineda justamente pues, recorrió parte de su vida, el lugar donde decía que construyó una familia. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Yo llevo 21 años trabajando en Casa Alianza. ¿Te tocó ver a Eduardo? Me tocó ver a Eduardo, me tocó verlo llegar, me tocó ver cuando salió y nos está tocando darle un seguimiento todavía aún fuera de la institución. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Laura, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Alvarado, soy la directora actualmente de la Fundación Pro Niños de la Calle. Es una institución de asistencia privada. Están ustedes en La Guerrero, En la colonia Guerrero, sí. dedicados a un albergue de día. Tenemos un centro de día ahí, muy cerca de Tlatelolco. También tenemos una casa de transición a la vida independiente, donde llegan chavos que tienen entre 16 y 21 años y que justamente están en ese proceso de consolidar un estilo de vida que no es el de la calle y que necesitan pues Pero terminar ustedes de no armarlo. son, en términos coloquiales, orfanato, no son un No, no, albergue no. todo el día. No, tenemos un programa inicial que empieza con el contacto con los chavos en la calle. Los van a buscar a la calle. Sí, así es. Y tenemos en un segundo momento, los invitamos a participar en actividades en este centro de día. Y bueno, estamos convencidos de que solamente si ellos pueden hacer una reflexión sobre lo que está pasando en su vida como sujetos, como verdaderos sujetos de esa vida, y pueden tomar decisiones y nosotros ayudar a esa toma de decisiones, pueden cambiar su estilo de vida si así es lo que quieren. Ese es el tema principal de este programa. Cómo las personas son personas, no son objetos de la ciudad, son sujetos. Exactamente. Vamos a dedicarle tiempo a hablar de eso. Luis, le doy la bienvenida para que se Sí, presente. un gusto, Ricardo, estar contigo. Luis Enrique Hernández, director del Caracol. Caracol es una organización que tiene ya 20 años trabajando y sobre todo en esto que hacen este planteamiento con sujetos, pero yo quisiera como agregar como sujetos de derechos. O sea, creo que ese es un tema muy interesante cuando estamos hablando de poblaciones que viven en alta exclusión ¿Se social. puede ser sujeto sin derechos? Quizá desde la psicología podemos hacer un análisis, pero si le ponemos sujeto de derechos, hablamos de obligaciones que tiene el Estado para garantizar el bienestar de todos y todas. ¿Caracol qué hace? Caracol tiene distintas líneas de acción, tiene una muy ¿Es una fuerte- casa hogar también? ¿No? Tuvimos una casa hogar, pero tuvimos una decisión de hacer más trabajo de incidencia, de defensoría, trabajo por hacer un gran cambio cultural que pueda disminuir la discriminación hacia estos grupos sociales. Y para eso necesitamos una acción fundamental que es el trabajo directamente en la calle. Es decir, educadores que puedan trabajar con chicos y chicas de todas las edades. No estamos hablando de menores de edad, de adultos también. El fenómeno de las poblaciones callejeras es muy complejo. Ahora hablamos, no sé, de 3, 4 generaciones que pueden estar incluso en las calles. Y creo que ahí necesitábamos un trabajo fuerte, directo en los sitios, para que la población pueda reconocerse como sujetos de derechos y pueda encontrar este camino desde esa lógica. Porque en la calle ya encontraron un camino y lo tienen en la calle. Pero necesitamos que desde un tema desde sus derechos puedan decir, es que yo tengo derecho a no estar en la calle, ¿no? Entonces el Caracol hace toda esa reflexión y bueno, de ahí tenemos distintos enlaces con organizaciones, con entidades públicas, para hacer este gran cambio cultural. A ver, déjeme plantear la primera pregunta a partir de esta reflexión. Si un extranjero llega a la Ciudad de México, o a la Ciudad de Oaxaca, o a la Ciudad de Puebla, o Guadalajara, inmediatamente le llama la atención, y les ha tocado que lo comenten, la cantidad de niños pidiendo dinero o viviendo en la calle o jugando con fuego o haciendo malabares en una esquina. Y claro, a ese extranjero normalmente le llama la atención
porque en sus países de origen también hay población callejera, pero normalmente son adultos. Así es. Son adultos que en algún momento incluso tuvieron algún problema de comportamiento social, en fin, pero es difícil ver en Nueva York, por ejemplo, plantearlo así, o en Los Ángeles, o en San Francisco, o en Lima, en fin, ¿no? De pronto tantos niños pidiendo dinero, viviendo en la calle. Lo que llama la atención no es solamente ver a los niños, es la enorme tolerancia con la que miramos el fenómeno. O sea, quienes vamos manejando, sacamos unas monedas y les damos el dinero para que se vayan lo más rápido posible. Cuando estamos tomando un café, se acercan y nos estorban, ¿no? Cuando están en el coche nos urge que avancen. Cuando el micro les pasa encima o casi les pega, nos parece hasta normal, porque son objetos de la ciudad, como un semáforo, como un poste. ¿Cómo ocurrió que en las urbes mexicanas la vida callejera de menores nos fuera algo tan sin importancia, tan sin gravedad, tan sin seriedad? Y perdón que les lance una pregunta quizá tan etérea, pero necesito saber cómo nos pasó esto en México. Sí. Pues no sé, yo creo que hay varios elementos. El primero es que históricamente tenemos una mirada adultocéntrica, es decir, centrada en los adultos y en como estas visiones de lo que está normalizado. Cuando pensamos en niños y niñas en un país que tiene más o menos el 40% de su población total menor de edad, ¿no? Y no se les considera, no se les toma en cuenta y se les piensa como adorno o decoración a niños y niñas, no como niños sujetos de derechos, estamos hablando que es una población que no interesa. ¿Por qué? Porque quizá no vota, ¿no? Porque quizá no forma parte. Bueno, hasta ahora tenemos ya un dato mucho más exacto y está la Red por los Derechos de la Infancia dando seguimiento, creando indicadores, pero hasta hace poco, 10, 15 años, esto no lo teníamos. Platicábamos con los colegas que nos conocemos de hace 20 años y decimos cómo ha cambiado la historia, ¿no? Pero estamos hablando de que el fenómeno de la infancia ha costado mucho trabajo por colocarlo en la agenda pública. Tal es así. No son ciudadanos, no tienen 18 años, por lo tanto no tienen derechos. Sí, tan es así que por eso no tenemos políticas públicas, no tenemos un sistema integral que proteja Sí, la infancia. es una sociedad adultocéntrica. ¿Qué otros argumentos, Laura, Alejandro? A mí me parece también que justamente en un país donde la desigualdad es perfectamente tolerada, donde no, es decir, tenemos una sociedad de castas y donde la gente pareciera como si tú puedes eludir el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, pues no es lo tuyo, ¿no? O sea, le pasa a alguien más y es un problema de individuos, es un problema de la señora que no cuidó bien a su niño y por eso está en la calle y no lo vigila y no le da y no tiene valores, ¿no? Pero, Esto que y puedes poner que Dios así lo quiso, ¿no? en una de esas también, Sí, también, claro, porque bueno, hay un plan, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, pero realmente creo que lo que es muy indicativo de que esta es una sociedad justamente que tiende a excluir, que tiende a tener como estos sectores totalmente discriminados, pues es justamente permitir que un niño, que una niña esté en una situación de esta naturaleza y tener este argumento, que es un problema de personas, que es un problema de familias. No de la sociedad. No de una sociedad, No no del del Estado. Estado. Un problema de Estado que no garantiza el ejercicio de los derechos. Alejandro, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Mira, ha sido toda una evolución estructural también en el sentido de la violencia. Somos una sociedad que tolera muchísimo la violencia, sobre todo en esta división de estratos que se manejaba, las personas con menor acceso a defensa de ellos mismos como personas y por ende de sus derechos son los niños. Hablamos del abandono justamente porque en un momento dado, ¿quién se hace cargo de poder garantizar que estos chicos tengan acceso a los derechos? En primer momento puede ser la propia familia, que a veces no sabe ni siquiera que ellos mismos tienen derechos, por ende tampoco hacen que los chicos se vuelvan sujetos de derecho, a pesar de que somos todos personas con derechos por el solo hecho de estar, ¿sí? Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos, el principal factor que ha llevado a estos chicos a las calles ha sido la violencia.
Es decir, desde que nosotros... Violencia en casa. Violencia en Y luego casa, violencia en calle, violencia en la estructura social de entrada hacia la persona que menos tiene, ¿sí? Hacia la persona que menos detenta el poder. Entonces podemos hablar de esta estructura que de pronto hacia la persona que no detenta alguna situación de poder es sometida de alguna manera. Entonces estamos hablando de que este abandono ha sido tolerado, ¿sí? Y de pronto este abandono hasta ha sido puesto en varias escenas que tú puedes ver a lo largo de la historia, ¿sí? Ha sido retratada en el cine, ha sido retratada en las novelas, ha sido retratada hasta de manera chusca en la televisión, si quieres verlo, y eso va creando una tolerancia. El Chavo del 8 es un personaje Es un factor así, ¿no? de riesgo impresionante. Incluso hasta es normal, ¿no? Es normal que no tenga ni nombre. Entonces, simplemente pertenece a un número, ¿sí? Pero no tiene un nombre. Y entonces, eso va creando una serie de tolerancia para poderte normalizar cierto tipo de situaciones que tú ves afuera, ¿sí? Y que cuando no los ves, como tú decías, se forman parte del paisaje. Y a veces cuando no los ves hasta dices, ah, chihuahua, pues aquí había un niño, ¿dónde está? A ver, quiero profundizar en este término, normalizar. Hay un argumento cercano a lo que Laura planteaba. Hay escasez económica, hay desigualdad. Por lo tanto, se justifica que el niño trabaje para llevarle dinero a su padre, a su tío, o si fuese el caso de Oliver Twist, al ampón que organiza a los niños para que le lleven dinero. Parece normal que el niño trabaje. Y entonces no hay una reacción de, no es normal que el niño trabaje. No es normal que esté en la calle haciendo dinero. Y al mismo tiempo no nos atrevemos a decir, eso debería estar prohibido. Y tenemos que darle una salida a esos niños. ¿Por qué nuestra sociedad no ha dado ese paso? ¿Por qué sigue pensando en el niño como una unidad productiva? Bueno, productiva, en fin, una fuente de ingresos para las familias, y no ha habido forma de combatir esa circunstancia como se ha combatido en otros lados? ¿O ustedes están de acuerdo en que los niños trabajen porque la desigualdad en el país lo justifica? No, yo creo que no, jamás justificaremos que un niño se vuelva parte de la economía familiar, ¿no? Y sobre todo que muchas veces, y que recaiga a veces el 100% de la responsabilidad económica en un niño, ¿sí? Porque de pronto de ahí se difumina a que el otro hermanito tiene que jugar el papel del papá y la mamá. Y entonces se vuelve toda una serie de circunstancias que al final de cuentas el niño dice, ¿para qué me quedo aquí? Mejor me voy. Y eso hace que a veces... ¿Cuántos niños de 4 años han llegado a pedirte dinero? Pues no sé, pensamos que manejando pueden sacarse 4, 5, puedes encontrar en un semáforo 3, 2. Pero fíjate que ahí hay un debate interesante que podemos abrir. Y tiene que ver con que hay experiencias, por ejemplo, en Perú, los niños y adolescentes trabajadores reclamando su derecho a trabajar en condiciones que les permitan estudiar, ¿no? En condiciones que les permitan no ser violentados, en condiciones que les permitan no ser explotados. Y no solo es un movimiento en Perú, estamos hablando de un movimiento en Perú, en Bolivia, en Nicaragua, donde nos abre otro espectro. Y la verdad sería ahí cuestionar, ¿de veras no tienen que trabajar o son las condiciones desfavorables e inequitativas lo que hace que quien a lo mejor quiera hacerlo, por X o Y, no cuestiono la situación, ¿no? Que le permita a lo mejor tener unos procesos de desarrollo? Y pienso, por ejemplo, en estos empleos familiares, donde trabaja el papá, la mamá y los hijos tienen un espacio que les permite desarrollarse a manera laboral. Una granja, autoproducción. Algo así, pero que no eso sean es distinto explotados. que hacerlo a la vera de la banqueta, claro, entre el coche y el poste. Pero, por ejemplo, te decía este movimiento en Perú, chavos que incluso pueden trabajar en la calle, pero que dicen, trabajo solamente 4 horas, voy a la escuela, me pagan justo, no gano menos que un adulto, ¿no? Entonces, son estos debates que abren una arista compleja en un fenómeno muy complejo. O sea, la calle no solamente es de niños menores de 4 años, son niños que están con sus familias, no siempre están abandonados, ¿no? Niños que están a lo mejor con sus hermanos, ¿no? Y yo recuerdo una historia de una mamá que salió a la calle porque no tenía otra oportunidad de con quién dejar a sus hijos. Déjenme, porque me llegó la hora, me voy a corte y regresamos. Les dejo sembrada la pregunta. Ahora decía, el papel del Estado. Este programa hace siempre énfasis en la política pública como ese ejercicio común que nos permite resolver los problemas que son comunes. Les dejo sembrada la pregunta, ¿qué
desde el Estado podría cambiar esta situación estructural, estos mapas mentales, esta manera de ver a las personas como objetos y no como sujetos, que es lo que tendríamos que hacer. Seguimos en Espiral. No se vaya, regresamos en un momento. Pues yo más que nada quiero darles un consejo a los padres, ¿no? Que en vez de que les peguen, en vez de que los humillen sus propios padres, pues mejor en vez platiquen con ellos, ¿no? Que les den el amor, ¿no? En vez de que les peguen, pues acá, ¿no? Que platiquen con ellos. ¿Por qué? Porque muchos, bueno, yo de mi parte, ¿no? Y yo digo que la mayoría de nosotros somos hermanos de qué, del mismo dolor. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos golpeaban o nos humillaban, ¿no? Soy Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Hay un abandono por parte de las autoridades y hay un abandono también por parte de las familias. Pero eso tiene que ver también particularmente por cómo se encuentra la niñez en México. En México hay 3 millones de niñas y niños que no van a la escuela. 6 de cada 10 niños en México viven en pobreza. Hay 3 millones de niñas y niños menores de 14 años que trabajan. No solamente tenemos que prever o estar peleando o luchando porque se restituyan los derechos, en este caso de quienes están en las calles, sino tenemos que prevenir para que los niños y las niñas no estén en las calles. Ahora tenemos esfuerzos, pero todos los esfuerzos están desarticulados. Cada quien, cada dependencia, cada secretaría, cada institución hace algunas cosas, a favor de las niñas, niños o adolescentes, pero están desarticulados, no están coordinados. Necesitamos una instancia rectora donde se defina toda la política pública dirigida a niñas, niños y adolescentes, y requerimos presupuesto para ello. Estamos de vuelta en Espiral hablando del abandono social, en el caso de los menores de edad, y ya nos recordaba Luis, no solo de los menores de edad. Hay experiencias exitosas donde del abandono social se pasa a una serie de procedimientos que le permiten a la persona en la edad adulta recuperar autonomía, gobierno sobre su propia vida, dignidad. Ahora, esos casos siempre se pueden aplaudir, pero claramente en México no son acompañados por el Estado. No hay una política que modifique las condiciones estructurales que hoy premian incluso, o protegen, o toleran, o promueven el abandono social. Y ustedes llevan muchos años en esto, ya nos dijeron cuántos cada uno. Les pregunto, desde su experiencia, si ustedes tuvieran en su poder las herramientas del Estado, ¿qué políticas promoverían para combatir el abandono social y devolverle dignidad a las vidas humanas que hoy se encuentran tratadas como objetos, no como sujetos? Pues mira, yo creo que el gran tema en este momento, así como en el pasado, es que en México no hay un sistema efectivo de protección de derechos de los niños y de las niñas y adolescentes. No existe. No está el tema, ni siquiera, o sea, no hay ninguna instancia de gobierno dedicada a ver todo lo que tiene que hacerse en relación a articular la acción del Estado para la protección efectiva de los niños y las niñas. Es increíble que todavía ahora tengamos como esta concepción asistencialista, esta concepción de dar las caridades de las señoras, no voy a decir de cuáles, pero... Concesión graciosa. Exactamente. Y que todo sea como dictado por el buen corazón, ¿no? Y no por la responsabilidad del Estado propiamente, que articula todas las acciones necesarias, porque la problemática es muy grande. Para poder realmente cambiar estructuralmente, tienes que tomar en consideración todas las necesidades, todas las diferentes acciones que se tienen que conjuntar para que realmente vivamos en un lugar donde... ¿Qué problema un poco, incluso diría yo, cultural de origen religioso? Es decir, para salvar la buena alma cristiana, déjame decirlo así,
hay que ser generoso, pero en realidad es un asunto muy egoísta, donde yo me lavo la culpa dando esa dádiva graciosa. Pero no hay una concepción de, no, a ver, esto es una comunidad, nos debemos reciprocidad, nos debemos solidaridad, el Estado tiene que estar ahí para proteger a las personas. No hemos dado ese salto, digamos, de la época colonial al siglo XXI mexicano. Poco preguntaría por qué. ¿Es solamente por un asunto de tipo religioso, cultural? ¿O también el Estado mexicano sigue siendo igual de paternalista el que era el de la colonia? Pues mira, ha habido esta parte en la que no se ha logrado dar continuidad a buenas ideas que se han tenido, pero han quedado en ideas finalmente. No ha habido una congruencia entre muchas de las acciones que estructuren la parte legal, la parte económica y la parte social. Muchas veces jala la parte económica o jala la parte social o falta la parte que los pueda conjuntar a todos. Desde el propio reconocimiento, yo creo que hace falta del Estado para podernos conceptualizar primero como personas, como sujetos de derechos, desde ahí. ¿Sí? Segundo, también poderle dar continuidad a estos procesos. Generalmente nuestros procesos se han cortado o cada 6 o cada 3 años en un momento dado, dependiendo muchas veces de cómo se esté dictando las leyes, cómo vayan transformándose. Sí te podría decir que ha habido intentos. Ha habido momentos en los que hemos tenido un trabajo muy fuerte con algunas organizaciones del Estado, pero ha sido falta también de poder conjuntar mayor sinergia entre todos, ¿no? Es decir, poder conceptualizar desde a la sociedad esto que tú decías, quitémonos la parte de lavarnos culpas y realmente estructuremos un mensaje que apoye para que los jóvenes, los niños no se vuelvan adultos y no tengan esta falta de oportunidades ya cuando son mayores, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer estructuralmente para que de pronto la sociedad civil como nosotros, la parte estatal, hagamos programas que tengan continuidad independientemente de quién esté? A ver, hay una cosa que me ofende, pero a lo mejor soy de los pocos. ¿Cuál es la instancia del Estado dedicada a proteger a estas poblaciones en situación de calle? Y la respuesta automática es el DIF. ¿Y quién se encarga del DIF? La esposa del señor gobernador. Un día tendremos presidenta, el esposo de la presidenta. Es decir, es una cosa, una extensión familiar. En efecto, caritativa. Que mi esposa, mientras yo trabajo, se encargue de estos pobrecitos niños. En lugar de pensar en una secretaría del desarrollo familiar o de... Mira, a ver, es que desde la manera como está diseñada la institución, hombre, la organicidad del Estado, nos habla de este mapa mental muy colonial. Sí, yo creo que en realidad tenemos que ya cambiar el paradigma. O sea, ya estamos hablando de 80, 90 años del DIF, una cosa así. O sea, desde Limpia, que sí, estamos hablando de una institución Carmelita Romero anquilosada, Rubio. que, digo, con todo el respeto que merece el personal, pero hay gente de muchos años con paradigmas muy arraigados y la propia institución está arraigada en ese momento histórico, ¿no? Y está actuando en esta época como si actuara hace 80 años. Entonces creo que por eso necesitamos un cambio de modelo. ¿Cuál sería el elemento central de ese cambio? Sí, creo que el elemento central, Laura lo dibujaba, necesitamos un sistema integral de protección a los derechos de niños y niñas. Lo cual sería otra cosa que... Sistema integral de protección de derechos a niños y niñas que tenga ¿qué? Que tenga una ley, ¿no? Pero una ley que articule a todas las instancias del Estado. Si ahorita decimos, hay un niño que está en la calle, ¿a quién le toca? Al DIF. Pero... Va a haber un niño que se va a adoptar, ¿a quién le toca? Al DIF. ¿No? Pero, por ejemplo, si hay un ilícito o cometió una infracción a la agencia fulana de tal, pero la agencia no está articulada con el DIF, ¿no? O sea, no hay un órgano rector que diga, a ver, momento, es una persona menor de edad, tiene sus características y lo que se hace es esto en función de una ley que protege sus derechos. Así que cuida que no lo saquen del país, que no existan abusos en él, que no vaya a un albergue y luego desaparezca como ya lo tuvimos con Casitas del Sur, ¿no? No tenemos este órgano regulador. Pero a ver, muchos de los menores que terminaron el crimen organizado fueron reclutados en el norte, en los albergues, incluso algunos de ellos hasta religiosos. O sea, ¿cómo es posible que el crimen organizado reclutara en los albergues donde están los niños? Con toda la impunidad, no hay un Por sistema. esta falta de un sistema que incluso tenga la facultad y debe tener la facultad de regularnos a nosotros como sociedad civil en cuanto a la
parte en que nosotros brindamos la atención a los niños, que te vaya dictando desde el gobierno, tú quieres asistir a niños, quieres atenderlos, perfecto, pero mira, esta es la articulación que tienes que tener con el Estado, pero además está la articulación que tú debes de tener con todas las otras instancias que se abocan a hacerles cumplir y ejercer el derecho de los niños. Y que te permiten dar las condiciones para el desarrollo de ese niño o de esa niña. Necesitas un montón de cosas para poder efectivamente ayudar a un ser humano a desarrollarse integralmente. Y eso es algo que no está dado. Entonces tú dirías, una ley que haga un trazado de fronteras para que diga cada institución de qué se encarga. Eso está claro. Ahora, instituciones que se salgan del paradigma asistencialista, que sea un paradigma de derechos. Abolición del DIF. ¿Le ponemos una bomba al DIF? ¿Lo estallamos? A ver, Laura, Mira, que siga, no importa. ¿Haciendo qué? Pues con lo que quieran. Pues Pero que tengamos el escolares, sistema, pues que los dé, pero que tengamos el sistema, que pueda decirle, DIF, tú sigue, pero no vas a dar desayunos, vas a garantizar derechos. ¿No? O sea, lo que no hay es quien articule esta columna vertebral que le pueda decir al DIF, esto no se hace. Necesitamos otra institucionalidad. Por eso, o sea, si duele tanto que lo quiten, pues no hay bronca, que no lo quiten. Pero que tengamos este eje rector que pueda decir, DIF te toca esto, Procuraduría te toca esto, OSC les toca esto, y articulamos... Consejos tutelares de menores, hospitales... Todo lo que tenga que ver con... Está suelto, está fragmentado. Y los niños con una suerte de pelota que va rebotando de un lado a otro. Por eso fíjate que el tema de abandono es muy interesante. Cuando hablamos de abandono, hablamos por lo general de la sociedad. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos de la responsabilidad del Estado. Porque el Estado también, tal como sucede con el tema del Estado fallido, puede declararse en abandono y decir, sí, yo tampoco sé qué hacer. Si le decimos, Estado, estás excluyendo a una población, al 40% de la población de tu país, que son niños y niñas, le estamos diciendo, ojo, no lo estás abandonando, estás excluyéndolos, no les das garantía de derechos, no hay instituciones, ¿no? No hay política pública. Ayúdame a explicar un fenómeno que ya otros periodistas han destacado. Un niño de 11 años es una víctima, un niño de 13 años con una pistola es un criminal. Y de plano, entre 11 y 13 años, la sociedad criminaliza. Y bueno, entonces se vuelven parte del contexto más peligroso. A lo mejor estoy exagerando con la edad, pero ya a los 15 ya se les ve como un problema muy serio. Y no se dan cuenta que entre los 11 años y los 15 hay 4 miserables años. Esta crisis de violencia que se ha tragado a tantos niños, ¿no ha generado o no ha convulsionado al paradigma? ¿No lo ha puesto en cuestión? ¿No lo ha transformado? Pregunto desde la sociedad civil y también desde las autoridades. Uy. Yo creo que fíjate que... ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué? ¿Pero te vino alguna idea a la cabeza? Sí, no, es que yo creo que justamente he estado escuchando algunas organizaciones y mucha gente debatiendo justamente el tema de bajar la edad penal, sin poder reconocer justamente que los niños y las niñas son víctimas de una situación de crimen organizado que por supuesto está fuera de control absolutamente. Esta violencia que estamos viendo tiene entre sus insumos esta circunstancia del abandono social. Claro, porque las circunstancias de abandono los vuelven en una condición de vulnerabilización. Es decir, hay gente que ve esas condiciones en las que de pronto la coyuntura te llenan una serie de satisfactores y obviamente la persona, el camino más fácil a veces es irse para allá. Te llaman de halcón, te dan dinero, te hacen sentir una familia, te incorporan y cuando te diste cuenta ya te están usando como primera línea para el crimen. Este es un fenómeno bastante común. O lo peor es que a veces ni te das cuenta. No, a veces ni te das cuenta que te están usando, sino que ya se vuelve... Cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya es demasiado tarde o cuando ciertas prácticas se vuelven cotidianas como sobrevivencia allá afuera. ¿No? Por ejemplo, el uso del cuerpo a veces se vuelve como una parte de sobrevivencia de los jóvenes. La prostitución. Y están siendo explotados sexualmente cuando ellos creen que son las personas que están explotando al otro. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones obviamente es una coyuntura que los vulnerabiliza
y la persona se va a aprovechar de estas circunstancias. Hablaste, Luis, del cambio de paradigma. Este grado de violencia que estamos observando en Michoacán, en el norte del país, en las grandes ciudades, ¿te parece razón suficiente para llamar al cambio de paradigma? Claro, yo creo que no solo es suficiente, sino tenemos la obligación de hacer un llamado para cambiar esa mirada. Sobre todo en tanto desde los medios de comunicación se pondera en la parte sensacionalista, y recordemos el caso del Ponches, ¿no? Se ponderó toda la parte sensacionalista, se le puso a cuadro, ¿no? Se le expuso en realidad, pero lo que se queda en el vulgo, en el colectivo social es el pequeño sicario, el niño sicario. Eso es lo que se quedó. No se reconoció esto que está planteando Alejandro. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo protegió? ¿Por qué él tuvo que llegar a ese momento? ¿No? Y donde queda literalmente en total abandono y en total exclusión. Como les agradezco esta conversación, no se acaba aquí. No. Creo que la red que tienen ahora por los derechos de los niños, el esfuerzo que están haciendo de articulación, tendría que provocar un contexto de exigencia para transformar ese paradigma. Contexto de exigencia que en efecto coloque a los niños como sujetos de derechos y no como objetos perdedizos en nuestras grandes ciudades. Y quiero insistir con algo que ustedes mencionaron hace un momento. El grado de civilización se nota por la mirada que se le entrega a los niños y a las niñas. Así es. Si se les ve como objetos, estamos en una civilización medieval. Si queremos asumirnos en el siglo XXI, habrá que colocar a esas personas en lugar de dignidad que todos los demás deseamos y queremos. Nos vemos el próximo miércoles, mismo horario, Canal 11. Muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares.